Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con el doctor Andy Carrión Centeno, abogado penalista. Tenemos su grata presencia aquí en los estudios. Lo convocamos para hablar de la extinción de dominio, que lo vamos a hacer, por supuesto, amables televidentes, pero previamente queríamos molestarlo al doctor Carrión para que nos dé un análisis sobre esta noticia que está en desarrollo. La Presidenta de la República ha ido al Ministerio Público a responder a las preguntas, se entiende, pues, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de los abogados, de los familiares de los fallecidos en las manifestaciones de diciembre y enero. Y entonces no está en desarrollo, digo, porque no sabemos si respondió o no, si preguntaron o no preguntaron, etcétera. Pero queríamos una impresión sobre ese contexto, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenas tardes, Rodolfo, y gracias por la invitación. Bueno, como tú lo acabas de señalar, el día de hoy la Fiscalía programó la declaración de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, como una ampliación de declaración, porque también debemos de recordar que ella ya se presentó en una anterior oportunidad ante la Fiscalía. Donde la Procuraduría no preguntó. Exacto, en aquella ocasión la Procuraduría no pudo formular preguntas, o bien es cierto, había un incidente porque la Fiscalía no dejaba participar dentro de estas diligencias a la Procuraduría, y la Procuraduría tampoco presentó ninguna pregunta, ¿no? No le realizó ninguna pregunta a la Presidenta de la República, y es por ello que también el día de hoy, en base al avance de las investigaciones, la Fiscalía decidió tomar una nueva declaración ampliatoria a la Presidenta de la República. Y entendemos de que ha dado las aclaraciones respectivas, pero también en esta ocasión con la participación de la Procuraduría, así como también con la participación de los abogados de los deudos, ¿no? Que en este caso también tienen la posibilidad de realizar alguna pregunta respecto a los hechos que han sucedido y que están siendo investigados en base a 3 delitos específicos, ¿no? Son delitos graves, Rodolfo. Estamos hablando del delito nada menos que de genocidio, estamos hablando del delito de homicidio calificado, así como también de delito de lesiones graves. ¿La figura de genocidio calza en ese contexto? Yo creo que no calza, Rodolfo. La Fiscalía ha hecho, desde mi perspectiva, una mala subsunción de los hechos, porque el genocidio implica, pues, exterminar a un grupo étnico, racial, etcétera, dentro de las órdenes que supuestamente habría dado a las Fuerzas Armadas. Y este no es el caso. Lo que yo creo que sí es pertinente que se debe de investigar es el delito de homicidio calificado. Pero hay un punto importante que debemos de analizar, Rodolfo, desde el punto de vista jurídico. Y es el hecho de que no se le está imputando a la Presidenta que ella haya estado presente en el lugar de los hechos, que haya dado una orden específica para que asesinen a las personas que estaban realizando las protestas, sino que más bien dentro del marco de los delitos de lesa humanidad, lo que se imputa es el ámbito pasivo, es decir, la omisión que tuvo la Presidenta de la República a efectos de impedir que sus subordinados, por ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, cometan este tipo de delitos. Y yo lo resumiría en un ámbito. ¿Qué hizo ella después de la primera muerte? Dio órdenes específicas para que esto no siga sucediendo, llamó al orden a las Fuerzas Armadas, porque debemos de recordar que así como en su oportunidad al expresidente Castillo se le imputó de que él no solamente estaba leyendo ese discurso golpista, sino que por ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él tenía la posibilidad de que sus subordinados le hagan caso en lo que él estaba dando órdenes. Y este es el mismo suceso. Claro. La Presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y además los hechos no se dieron en un solo día. Y no se dieron en un solo día, Rodolfo. Aquí tenemos alrededor de 49 muertes que se están imputando, son 70, pero 49 que habrían sido imputadas a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que eso es lo que está investigando en realidad. Y hay que precisar que la omisión es un delito. Por supuesto, y eso es un punto importante que debemos de precisar, tal como tú lo haces. No solamente se cometen delitos dando órdenes, digamos, desplegando una conducta activa para poder realizar este tipo de homicidios, sino también desde el punto de vista omisivo. Más aún si ella tiene la posición de garante, es decir, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y tuvo la posibilidad de impedir que sus subordinados realicen este tipo de delitos. Y ese es el marco de la imputación. Es por ello que no entiendo cuando los abogados de la Presidenta salen a declarar que ella no dio ninguna orden, que ella no estuvo presente en el lugar de los hechos. Eso es evidente, pero eso no es el punto de la investigación. Así es. Muy bien, vamos ahora sí al tema de la extinción de dominio, que los televidentes pues no tienen por qué conocer mucho. Es una extinción de dominio como que no les dice nada. Y queríamos convocarlo a usted para que nos dé algunos detalles de manera pedagógica. De lo que más o menos nosotros manejamos, los periodistas, o particularmente quien habla de la extinción de dominio, es la figura legal que le permite al Estado
asumir la administración de bienes que, digamos, están manejados por gente presuntamente vinculada al delito? Por supuesto, es tal cual tú lo acabas de afirmar. La ley de extinción de dominio es una norma que expropia la titularidad de los bienes de los particulares y pasa a la titularidad del Estado. Pero hay gente que dice, pero ¿por qué si todavía no han sido condenados? O sea, puede que resulten inocentes. Y ese es un punto importante también dentro de la reforma que ahora entiendo también vamos a discutir, puesto que la actual norma, tal como está formulada, no requiere, por ejemplo, una sentencia condenatoria, no requiere que uno esté incurso dentro de una investigación penal, porque también puede estar incurso en una investigación, por ejemplo, o una dilucidación de un objeto civil, y que el Estado, a través de esta ley de extinción de dominio, decía simplemente que al haberse originado dentro de una supuesta infracción previa, puede ser administrativa, civil o penal, puede el Estado obtener la titularidad del bien. Y eso es lo que entiendo el día de hoy intentan reformar los congresistas de la República, porque para bien o para mal, esta norma también ha sido mal aplicada, en el entendido de que un suceso contencioso administrativo o un contencioso civil no tendría que ser motivo suficiente para que el Estado tenga la posibilidad de expropiar ese bien. Entonces, lo que está tratando de hacer el Congreso de la República es de que solamente se pueda tener como precedente una investigación penal. Pero yo creo que sí, el Congreso está yendo mucho más allá de lo que debiera ser, porque lo que exige el Congreso de la República es de que exista de por medio una sentencia condenatoria. Y eso yo creo que no es posible, porque vemos muchos delitos, por ejemplo, del narcotráfico, delito de tráfico ilícito de drogas, etcétera, en las cuales lavan activos las personas que están vinculadas a estos delitos, compran una casa, compran vehículos, y no debe de requerirse una sentencia condenatoria para que esos objetos o bienes obtenidos de manera ilícita pasen a propiedad del Estado. O incluso empresas, ¿no?, que son instrumentalizadas para cometer determinados delitos. Esta figura de extinción de dominio, ¿cuántos años de existencia tiene? Y en esa cantidad de años, si podemos hablar de resultados. Bueno, esta ley tiene alrededor de 10 años de existencia y podemos hablar, sí, de resultados evidentes, pero yo creo que también han sido resultados negativos, en el entendido de que no se han circunscrito esta persecución o expropiación de los bienes únicamente a investigaciones penales, sino que también se ha circunscrito a investigaciones o objetos de dilucidación civil y administrativo, lo que en realidad no era el espíritu de la norma, ¿no? Yo creo que si han habido resultados, la ley es muy positiva a efectos de que no estén dentro de la circulación formal objetos o bienes que se han obtenido de manera ilícita, y eso también impide la libre competencia, que de hecho es el espíritu también de la norma, en el entendido de que las personas no pueden disponer de objetos que han tenido un precedente u origen criminal. Así es. Y yo creo que la reforma es positiva, pero no al sentido de exigir una sentencia condenatoria para recién a partir de esa sentencia proceder a la expropiación de los bienes, pero sí que se exija que al menos esté dentro de un ámbito de dilucidación penal y no necesariamente civil o administrativa. Muy bien. Sí requiere algunos cambios entonces, pero no irse al extremo. Sí, yo creo que sí requiere algunos cambios. Esta norma actual es positiva porque en efecto tiene pues que expropiarse los bienes que se han obtenido de manera ilícita, pero también bajo ciertos presupuestos, bajo ciertos parámetros que se circunscriban, desde mi perspectiva, a una investigación penal y no necesariamente a una investigación u objeto de dilucidación administrativo civil. Ahora, claro, el Congreso es un ente político, pero mi pregunta es, todo esto que se ha armado respecto de la extinción de dominio y la posibilidad de hacer algunas reformas, ¿corre por cuenta de los congresistas que están preocupados por algunas injusticias que se dan, o hay tras bambalinas algunas cuestiones políticas? Querramos o no, el Congreso de la República es un poder político, ¿no? Es un poder político que tiene también sus propias finalidades, de las perspectivas electivas por las cuales precisamente han sido elegidos. Pero cuando ya el Congreso de la República emite una norma, esta norma es de validez general. Digamos, dentro de la política criminal del control de algún tipo de delito, ellos también están en las posibilidades de poder reformar algunas normas, realizar algún tipo de propuestas legislativas y emitir normas en el sentido del control de la criminalidad. Yo creo que hay cierto conflicto de intereses en ocasiones por parte de los mismos congresistas. Eso lo hemos advertido, Rodolfo, por ejemplo, en la norma de la prescripción, ¿no?, en la cual se emitió e inmediatamente los propios congresistas se sometieron a solicitar la prerrogativa de la prescripción de algunos delitos y ellos mismos estaban siendo investigados. Claro. O lo otro,
que la procuradora Liliana Mesa plantea que la propuesta legislativa afectaría a más de 4.000 procesos de extinción de dominio que se encuentran actualmente en trámite, incluyendo, dice ella, aquellos contra los expresidentes Toledo, que recién fue extraditado, y el ya fallecido Alan García. Sí, y de hecho que van a afectar estos procesos, porque si únicamente uno circunscribe a que tiene que haber un proceso penal previamente o una sentencia condenatoria para proceder a la expropiación de los bienes, por ejemplo, esto no se podría realizar en el caso de Alan García, porque vemos de que cuando uno fallece, se extingue la acción penal, es decir, ya no hay ninguna investigación posible porque ya está fallecido el investigado. Y en casos como estos, por ejemplo, ya no sería posible realizar la expropiación o la incautación de algún determinado bien si es que ya esta persona no existe. Entonces, sí. Me queda 1 minuto y medio, brevemente, le voy a meter un tercer tema en la mesa, por favor, doctor. El caso de las amigas del premier Otárola, que van, lo visitan y después se van de la reunión, y a los días, digamos que logran órdenes de servicio, ambas por más de 100.000, sumado lo que han recibido las dos, por más de 100.000 soles. Mira, yo creo que por menos se han abierto investigaciones, Rodolfo. Pero la Fiscalía ha ido ya a la presidencia del Consejo de Ministros. La Fiscalía ha ido a cruzar algún tipo de información respecto a las visitas, por ejemplo, que han realizado estas personas. Pero hay un precedente importante, también con un primer ministro o primera ministra, Betsy Chávez. Recordemos de que ella en su oportunidad también habría tratado de influenciar en otros funcionarios para que nombren a familiares de su pareja en determinados puestos del Estado. Y se le abrió una investigación por el delito de tráfico de influencias. Y en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Porque uno cruza la información, ve que en efecto estas dos personas lo visitan en su despacho y posteriormente obtienen órdenes de servicio por parte del Estado. Y él dice, una vez las conocí en un evento y una de ellas dice, no, lo conozco de años, somos amigos. Y yo creo, Rodolfo, que ese es un agravante para el premier, porque el premier debe de responder por algunos contratos de los cuales él también ha criticado a la anterior gestión de Pedro Castillo. Y está cometiendo exactamente los mismos hechos, porque la persona que ha sido favorecida, como tú bien lo has señalado, con unas órdenes de servicio, ha señalado de que son amigos de años. Y luego viene el premier a señalar de que solamente la conoció en una ocasión incidental y que no la volvió a ver. Y eso es un objeto, tiene que ser objeto de investigación penal, pero también de aclaración por parte del propio premier. Listo, doctor, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Andy Carrión. Nos vamos, amables televidentes. Gracias, permiso.